Hola, buenas tardes. Un gusto pues presentarles en este momento la psicoterapia de Víctor Frank, que es la logoterapia, y con un gusto coincidir con mi compañera Nereida Mendoza Antonio y una servidora María del Pilar Esquivel Jaramillo, que estaremos pues charlando todos los elementos fundamentales de esta logoterapia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Pili. Pues bueno, vamos a iniciar con este tema. Y pues Víctor Frank fue un sobreviviente al Holocausto. Nació en Viena en el año de 1905 y muere en el año de 1997. Fue un psiquiatra, neurólogo y bueno, fue un jovencito muy inquieto. Este, Creció en una familia pues con principios religiosos, de familia de rabinos, y su papá pues lo estuvo apoyando porque él mostró siempre interés por seguir estudiándose, seguir preparándose, y bueno, entre sus intereses él quería ser médico, lo cual sí lo logró. Y justamente cuando ocurre esta situación de, el ataque contra los judíos, él justamente estaba pues ascendiendo en su carrera, estaba viviendo momentos pues muy bonitos porque se había acabado de casar. Entonces pues las cosas estaban dándose bien, ¿no? En su contexto familiar. Sí, justamente todo esto, pues lo llegó a ser un hombre carismático, ¿no? No, él tenía ese don del servicio y pues en este siglo XX donde él eh, dio todas estas aportaciones a la psicología, a la filosofía, y no solo por ser médico y psiquiatra y neurólogo y filósofo fue carismático, sino también por la calidad humana y su testimonio de vida, porque él sí practicaba lo que predicaba. Claro, y justamente también en su libro, que al inicio tenía que ver con el análisis del existencialismo, y posteriormente recibe el nombre del hombre en busca de sentido. Él hace mención que algo que a él le mantuvo con vida en una experiencia tan traumática, ahí en los campos de concentración, fue justamente esa ayuda que él brindaba, curando a sus hermanos en sufrimiento, en dolor. E incluso también comenta que tuvo que también que ayudar a sus verdugos, ¿no? Entonces, eh, pues nos habla de un ser humano, pues, con un gran corazón, ¿no? Con un gran sentido de servicio, que justamente, pues, él no vacilaba en atender o ayudar hasta sus propios enemigos, ¿no? Entonces, pues sí es un gran testimonio el que él nos da de vida, ¿no? Y todo lo que él le mantuvo de alguna manera fuerte en esa experiencia difícil, ¿no? Sí, sí, así es correcto. Y bueno, pues la logoterapia también se basa en tres postulados. El primero, pues hace énfasis en que la vida tiene sentido bajo cualquier circunstancia, y eso le llama el sentido de vida. Y en un segundo postulado se plantea que el hombre es dueño de una voluntad de sentido y se siente frustrado o, o vacío cuando se deja de ejercerla, es la voluntad, esa voluntad de sentido. Y por último, el tercer postulado que él nos dice, este, es resaltar que el hombre es libre dentro de sus obvias limitaciones para consumar los sentidos de su existencia. Él habla acerca de la libertad de sentido, pero vamos a desmenuzar la palabra logoterapia, Neri. ¿Te parece? Sí, claro. Bueno, en este caso, la palabra logos, viene de la palabra griega que significa sentido o configuración.
Y bueno, también la palabra el griego terapia, que se refiere a curación o tratamiento. Y bueno, entonces la logoterapia es un tratamiento que te lleva, ¿no?, a encontrar el significado y el sentido a la vida. Y claramente, en este sentido, el ser humano, pues le da significado a su existencia humana, ¿no? Mm, Hay una parte también en esta parte de la logoterapia que Víctor Frank comentaba, que el ser humano, este, mm, tiene motivos, ¿no? Motivos que le llevan a mantenerse, pues, con vida, a no perder justamente esas ganas de vivir, ¿no? El motivo del por qué tú estás aquí. Y él nos decía que es esta parte de que la familia es un motivo de vida muy significativo, y también los recuerdos que de alguna manera tú tienes, ¿no? De tus seres queridos. Este, y ah, todo eso, pues son sentidos de vida que a ti te mantienen, pues fuerte, ¿no? Y con ganas de seguir hacia adelante. Sí, justamente él habla de la espiritualidad y nos dice que el ser humano tiene tres dimensiones, ¿no? Y eso lo basa también en esta logoterapia que es la física, la mental y una que aumentó más, que es la espiritual. Él le dio mucho énfasis al aspecto espiritual, pues bien, ya nos los dijo Neri, él traía unas bases con principios morales bien cimentados por esa familia tan unida que tenía, que venía de una familia de rabinos, ¿no? Sí, y pues realmente, pues justamente como lo dice su psicoterapia, ¿no? Em, es perder todo, y justamente es como le pasó a él, de tener comodidades, de tener éxito, de tener ya ir avanzando en un estatus económico, de repente lo perdió todo para vivir en un campo, donde padecían enfermedades, hambres, frío, golpes, maltratos, ¿no? Y estar cada día pensando si te tocaba a ti que fueras que fueras tú a que te quitaran la vida, o que fueras tú a un crematorio. Entonces, pues es justamente como lo menciona él, y es ahí justamente donde pues hay varias situaciones que a veces no están bajo tu control, pero ahí es el sentido de que te responsabilices, y qué actitud y qué decisiones tú vas a tomar en ese momento, ¿no? Entonces, pues considero que la espiritualidad que él tenía, era un hombre con mucha fe, con mucha esperanza, un ser humano, pues en toda la extensión de la palabra, que se aferró, ¿no? Se aferró a la vida, y pues después de 4 años pudo salir de ese campo de concentración, ¿no? Y pues realmente es muy interesante, Pili, todas esas experiencias que él tuvo que vivir, ¿no? Sí, claro que sí. Finalmente, él, él es el claro ejemplo de cómo recomponer la vida del ser humano tras atravesar momentos difíciles y dolorosos. Él mismo relacionaba el vacío existencial con la falta de sentido de vida, ¿no? Y aunque dice por ahí, y algo que quiero, una frase de él que está cimentando todo lo que tú nos acabas de comentar, es que dice, no hay nada en el mundo que capacite tanto a una persona para sobreponerse a las dificultades externas y a las limitaciones internas como la conciencia de tener una tarea en la vida, lo que se dice que es un sentido de vida. Creo que es una frase muy bonita, Neri. Bastante, bastante bonita, y pues justamente como lo decía Pili, sus aportes de él fueron a nivel también filosófico, ¿sí? En este sentido de que, por ejemplo, la libertad de voluntad, que el hombre es capaz de tomar sus propias decisiones. Y justamente él también lo decía en alguna de sus frases:
cuando ya no podemos cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Entonces se me hace pues muy, muy bonito en este sentido, porque pues cada ser humano tiene esa capacidad, ¿no? Esa capacidad de sobrevivir al sufrimiento, de tomar la decisión de resistir el dolor y dejar de sufrir. Y justamente, pues tiene que ver con esa parte de la resiliencia y con esa libertad, ¿no? Con esa libertad de actitud que tiene cada ser humano, en cómo actuar ante alguna situación, ante alguna adversidad. Muy cierto. Aquí cabe señalar que él decía que todo ser humano tenía la libertad de tomar una decisión, pero muy unido a esto era la responsabilidad de las consecuencias de cada una de las acciones que los llevaban a tomar esas decisiones, ¿no? Y sí, sí, muy cierto. Sí, y bueno, mira, vamos a comentar, Pili, algunos conceptos fundamentales de la logoterapia. Y bueno, justamente creo que en la parte ya anteriormente lo comentamos, que es la libertad de voluntad. Sí, el hombre no es un ser determinado. El hombre se va autodeterminando en función de las experiencias que va viviendo, ¿no? Y de la actitud que toma ante cada experiencia y de la voluntad de sentido, eso que te mueve a ti, eso que te hace vibrar, que te mueve a hacer las cosas, ¿no? Que son tus motivaciones, ya sean intrínsecas o extrínsecas, ¿no? Que te llevan a ti a tener esa libertad para actuar de una forma o de otra forma. Y el sentido de la vida, que en las situaciones más extremas, las personas pueden encontrar un propósito o un significado, ¿no? Justamente en esa experiencia que él vivió en esos campos de concentración, él encontró un sentido de vida y él lo que buscaba era ayudar a otras personas también a partir de la experiencia que él había vivido. Pues sí, de hecho, para él el amor es un punto fundamental porque él lo vio desde el aspecto que mirar al otro con ese amor, ¿no? Y con ese amor de descubrir las habilidades y las aportaciones que podía cada ser humano hacer ante la sociedad y para sí mismo. Y entonces resaltaba lo maravilloso de cada ser humano. Sí. Y bueno, pues yo considero que esta terapia es muy significativa y sobre todo, pues viene a justamente a embonar, ¿no? En estos tiempos que se están viviendo en la sociedad, ¿no? De ese vacío existencial al que están enfrentando actualmente la sociedad moderna y que están llevando a estados depresivos, a suicidios, a adicciones, ¿no? Eh, Lejos de encontrar em, quizás ese sentido de vida en eso que tú puedas aportar a los demás, en ese altruismo, en ese trabajo colaborativo, en ese ayudar a tu par, ¿no? A tu compañero, a tu amigo, a tu vecino, no sé. En ese sentido, pues sí, se están presentando muchas situaciones de tedio en las personas. No sé cómo veas esto, Pili. Sí, justamente, a veces ese tedio lleva a la frustración y al no encontrar su objetivo en la vida, ¿no? Y que los paraliza ese no encontrar ese sentido. Pero también podemos pensar que si buscamos ese sentido de vida que no es el mismo de ahorita que hace de 20 años atrás, ¿no? Es algo subjetivo y se relaciona con las experiencias vividas en el momento que se está viviendo el ser humano. Claro. Y bueno, este otro aspecto importante es que esta psicoterapia,
pues tenía mucho énfasis en lo que es el diálogo socrático. Y en este diálogo socrático, pues sí es también habla mucho de la parte de que lo que se tiene que desarrollar con, en este caso, con el paciente es la confianza, ¿no? Este rapport con esa persona, porque es base en este aspecto. Y a través de diversas preguntas, ir identificando, ¿sí? Pues, ¿qué está sucediendo con el paciente en este caso, Pili? Y bueno, también nos lleva el diálogo socrático a 5 caminos. Uno que es el autodescubrimiento, ¿sí? De nuestro ser, justamente también con los aportes de Sigmund Freud, ¿no? Que nos habla también de la parte de la personalidad y de todas esas máscaras que de algún momento se van creando, ¿no? Que se van creando, para pues para ir de alguna manera interactuando con las personas, ¿sí? También la elección, que tú vayas identificando qué alternativas, ¿sí? Este, vas de alguna manera eh, como que llevando a cabo, ¿sí? Que le vayan dando como que sentido a tu vida. Entonces, pues es muy interesante, ¿no? Conocer todo esto y pues más que nada también reconocer que la logoterapia pues tiene grandes aportes, ¿no? A lo que se está requiriendo actualmente en la sociedad, en las formas de vida que se están de alguna manera llevando a cabo. Sí, de hecho, él la utilizaba en el aspecto clínico, pero también en el educativo. Era muy importante para él que la logoterapia se aplicara en lo educativo. Bien. Y entonces también tiene que ver con la responsabilidad. Este, Nuestra vida dice que será mayormente significativa si aprendemos a asumir responsabilidades en situaciones en las que se tiene la libertad de elegir. Y justamente también lo comentábamos anteriormente, que es esto, que la libertad, que cada ser humano tiene la libertad de tomar esa decisión de, de cómo ir viviendo su vida, ¿verdad? Si renunciar al sufrimiento, sobreponerse al dolor, porque después de una experiencia así, se adquieren pues muchas fortalezas, ¿no? Darle ese significado a tu vida, resignificar tu vida después del dolor. Y también con la autotrascendencia, que este sentido de vida viene cuando tú sales del egocentrismo, ¿no? Cuando empiezas a reconocerte más como persona, más como ser humano y justamente qué aspectos de tu vida requieres como ir modificando para lograr esta parte de la autotrascendencia, pero en vida, ¿no? Sí, es sumamente importante el poder autorreconocerte para poder trascender. ¿Cuál es tu esencia? Y sobre eso darle fortaleza a tus habilidades y esas fortalezas que tienes como ser humano para poderlas potencializar y poderlas autotrascender. Claro, y justamente Pili, pues vamos a la parte de las técnicas Ujú. que que tiene lo que es la logoterapia. Y pues la primera es la intención paradójica. Eh, Comentan ahí en esta técnica que se emplea especialmente para tratar temas de ansiedad y síntomas obsesivos. Y en este caso, lo que se busca es que el paciente se enfrente a ese síntoma o a ese comportamiento o a esa situación, sí, que de alguna manera le lleva a enfrentar una situación que es desagradable para él, ¿no? Entonces, justamente es, por ejemplo, si a ti te cuesta conciliar el sueño, ¿no? Vas,
te acuestas en la cama y quizás haces todo lo contrario que sea el dormir, ¿no? A lo mejor puedes ponerte a leer un libro o a decir que no te quieres dormir, que no tienes sueño, ¿sí? Y entonces pueda ser que poco a poco sí logre llegar a ti el sueño y puedas dormir, ¿no? Sí, justamente esta intención paradójica es enfrentar la situación que te está creando ese malestar y que te enfrentes a ella de no de la manera, sino de la manera contraria para poder quitarle un poco la intencionalidad a tu preocupación, ¿sí? ¿Sí? Este, y pues también está la del diálogo socrático, que es que a través de preguntas reflexivas, el terapeuta guía al paciente a la comprensión más profunda de sí mismo. Y esto le lleva, ¿no? Le lleva a que le lleguen o que de forma, sin que de alguna manera esté planeado, pero de forma natural se van dando los insights, donde el paciente va realizando sus propios descubrimientos y va llegando a sus propias conclusiones, ¿no? Entonces, esta técnica se me hace también bastante interesante, porque de eso se trata, ¿no? No es que vayas tú a ayudar, ¿no? O a dar algún consejo, más bien es que el propio paciente haga esta parte del análisis, ¿no? Que solo llegue este, a sus conclusiones, a sus descubrimientos y vaya identificando qué está requiriendo, ¿no? Y en este sentido también, este, pueda ir teniendo alguna acciones correctas y comportamientos correctos de una forma congruente, ¿no? ¿Cómo ves, Pili, esta técnica? Pues muy buena y además se aplica bastante bien en la consulta. Claro que Pasamos. sí. Este, y tenemos aquí también lo que es la apelación, Pili. En esta técnica se trata de motivar al paciente para tomar acciones que estén alineadas con sus objetivos personales, enfatizando la libertad y la responsabilidad de elegir. Entonces, aquí también es muy importante. ¿Por qué? Porque se tiene que buscar justamente una congruencia, ¿no? En lo que realmente tú también estás de alguna manera entre tus pensamientos, tus sentimientos y tus formas de actuar. Mm. Bueno, la otra técnica que tenemos es la de reflexión. Esta técnica, pues bueno, se centra, Víctor Frank nos dice que es enfocar a ayudar a las personas a superar su hiperreflexión, que esto significa una autoobservación excesiva y perjudicial, como vamos a poner el ejemplo de, ay, creo que nada me sale bien, no soy lo suficiente para mi trabajo, no soy la persona suficiente para mi pareja. Digo, eso es perjudicial para el ser humano y está una hiperreflexión sobre eso y por qué me salió mal. Entonces, toda esta parte permite a los pacientes, esta técnica de la de reflexión permite a los pacientes desviar su atención de su propio síntoma y problemas y que hace que también le baje la autoestima y pues y enfocarse en metas significativas para que le facilite una vida equilibrada y satisfactoria. O sea, le desvía la intención de esos, este, ahora sí hablamos de pensamientos rumiantes, porque esos pensamientos los vuelve a pasar y los vuelve a ver y, y se vuelve una obsesión estarse mirando, pero de manera perjudicial
Y esto, pues, la técnica de de reflexión es lo que le va a ayudar al ser humano a volver al equilibrio, a su esencia, a sentirse valioso, al creer que sí lo va a lograr y que sí va a poder cumplir sus objetivos y desenfocarse en estas ideas perturbadoras para él. Esa técnica me parece de suma importancia. Claro, muy, muy interesante. Y bueno, Y bueno, pues ya vimos también una parte de la paradoja de la libertad, que se refiere a que nuestra libertad reside en la elección. Tener muchas opciones requiere de mayor recursos cognitivos para decidir. A veces hay un mundo de opciones, cuál elegir, ¿no? Y hay que tener herramientas para elegir la mejor. Y a veces de tener tantas mundo de elecciones para poder elegir, a veces paraliza al ser humano. Dice, quiero elegir la mejor y se detiene a veces hasta para no hacer nada, ¿no? Y la respuesta paradójica en la idea pues que Dios, él era muy religioso y hablaba esa libertad, como les comentaba, ¿no? Nos da la libertad para elegir, pero también ha permitido que nos enfrentemos a las consecuencias de nuestras acciones. Esa es la paradoja de la libertad. Si tienes la libertad para elegir el, el querer ese trabajo, pero también vas a tener, pues bueno, las consecuencias de ese, si ya sean buenas, para ti si ese trabajo es lo que te gusta y lo que te apasiona, pues bueno, lo vas a sentir como un disfrute de esa elección. ¿Y cuáles son las consecuencias? El sentirte feliz y pleno. Pero si nada más vas a elegir ese trabajo porque te da muy buena remuneración, pero no te hace sentir bien, pues bueno, pues también de las consecuencias sí, en estas, ¿no? De claro. no, de no sentirse feliz ni pleno. Y Bueno, bueno, ah, la técnica que nos platica y que vamos a compartir es la confrontación. La confrontación es una técnica básica en la logoterapia y se trata de hacer ver al cliente las incongruencias y la inadecuación de determinadas conductas y actitudes, de modo que puede ser consciente de ellas y modificarlas. Pues bueno, esta parte de estas técnicas nos llevan a la conclusión. ¿Quieres a concluir algo, Neri? claro que sí, miren, aquí, bueno, para ir cerrando, las conclusiones es que él pensaba mucho en el altruismo, ¿no? En eso de ayudar a los demás, que las decisiones determinan quiénes somos nosotros, que el significado de vida es ayudar a otros a encontrar su significado en la vida. Y también que él en una frase decía, vive como si estuvieras viviendo por segunda vez y como si lo que estuvieras haciendo, lo estuvieras haciendo tan mal como la primera vez. Entonces, pues esto pues sería como para ir cerrando, Pili. A mí me dio un gusto el día de hoy compartir contigo, trabajar contigo, y bueno, comentar que es una psicoterapia maravillosa y que viene, a fortalecer esta parte en lo que, a tomar sentido, ¿no? En esta parte de las sociedades modernas. Pues es correcto. La verdad es que Víctor Frank vino a aportar a la psicología este sentido de vida y todos estos elementos que nos deja la logoterapia para el beneficio del ser humano. Claro que sí. Bueno, pues muchas gracias, Pili. Y pues hasta pronto. Muchas gracias y bueno, esperemos que hayamos aportado todas las información acerca de la logoterapia. Gracias. Ya, ya me encuentro otra vez, pero ya cerramos.